Traveler, countless days and nights, hundreds of seasonal changes separate us. Lying between you and I are thousands of lives, millions of footsteps, a stream of landscapes, epochs, and transformations that neither you nor I could experience without wonder. Yet to this day, your path continues to cross with mine, and your history is built on my inheritance and that of my contemporaries. In you and yours, our legacy lives on together with that of my successors and your predecessors. Marvel at it, pulsing through the portals and cloisters of the churches, in the corbels and capitals, in the gargoyles and the saints, in the panels and the vines and fruits that decorate the porches, in the archivolts that, sinuous, relate the curved memory of a time gone by and yet enduring. One day we saw them rise out from the midst of the hills and the moors, these that are now your churches. They contain the heartbeat of history, the testimony of the Romanesque and its paths. Our memory, written on the silent stones, trusty storytellers. So here ends our journey, traveler, an itinerary multiplied by a land bursting with landscape and heritage, its towers on the horizon and crosses on its churches and paths, amid the past and present of temples and men. The watery course of the river is and is not the same as yesterday, today, and tomorrow. Like our memory, which continues its journey down through lanes and testimonies. Have you heard the stones speaking to you of our works and our days? Hand in hand we have traveled with them through this cartography of the Esgueva and drunk from its rich flow, which crosses over maps and centuries to summon us. It could say, I have traveled oceans of time to speak to you. But now let me rest, traveler. The way, as with life through the ages, is full of twists and turns. May history and its blessings make our paths cross again one day. The Romanesque of the Esgueva. And the water, which flows, passes, and dreams, and leads us on this journey through time and space, with the Esgueva winding among many of the best expressions in Burgos of the Romanesque. The Esgueva wells in the Cervera range, not far from one of the most emblematic monuments of the Romanesque, the monastery of Santo Domingo de Silos. Architecture, sculpture, Gregorian chant and silence converge in this Benedictine abbey of Visigothic origin, which stands out for the beauty of its cloister, its capitals of biblical imagery, and vegetal and animal ornamentation. This monument, unique in Europe with its harmonious serenity, inaugurates this itinerary of water, stone, and the intense character of the Romanesque. The Esgueva crosses the geography and the names of the towns and villages that overlook its waters. Along its course, we find Romanesque features in the semicircular sanctuary and part of the cupola of Bahabon, the remains of the parish church in Cabañas, San Salvador Hermitage in Santibañez, with its Lombard band and round apse. On one of the capitals, a village woman of the Esgueva region combs her hair in the sun of the barrens. A double-tailed siren, symbol of lust and sin, openly displays her carnality in the split appendage. Very similar to that one, another siren, with her temptations, lives in the church of Pinillos, an example of rural Romanesque inhabited by a symbolic panorama of serpent, lions, and centaurs with bows and arrows. The temple, with its single nave and harmonious stonework, also displays in its apse the peculiarity of a Lombard band, quite unusual in the region. Romanesque features are scattered over the Temple of Terradilos, a monumental building with the largest and deepest facade in the valley of the Esgueva. Farther on, the Church of San Mamés is in transition to the Gothic in Villatuelda, a site with Roman bridge and fountain, dovecotes, traditional wine cellars, and an old flour mill.
In Torre Sandino, the late Romanesque of its church harkens back to a 13th century construction which has been refurbished by succeeding centuries and styles. Downriver, the houses of adobe and stone along the bank crowd together next to the parish church of Villovela, with its beautiful interior formed by two temples, one Gothic, the other Romanesque. And as the high point of our journey, along the course of the Romanesque and its towns and villages, we find the monastery of Santa Maria la Real in Tortoles de Esgueva. It is located in the upper part of the site, next to the abundant springs which once watered its vegetable gardens. The old monastic enclosure, today restored, combines features of the 13th century with the extensions and renovations, while the church, the founder's chapel, the chapter house, its old refectory, the steeple, and the cloister share the space with its present functions of royal inn and artisan cheese factory. In its luxuriant patio, the fountain gives flow to a stream of water which, Lyon says, had the power of curing jaundice. One can find in total 70 quarry marks of hewn stone in more than 30 different varieties. A village of great charm on the banks of the Duero, with beautiful views and premises suited for enjoyment and relaxation in a privileged space. Below the church of San Esteban Protomartir speaks of a time at the close of the Middle Ages when it was constructed, joined to an old fortified tower which served as its belfry. La iglesia en la que nos encontramos es una iglesia románica. Mejor dicho, son dos iglesias unidas que forman ahora una sola iglesia. Hay una parte que es un románico más elaborado, que es muy parecido a iglesias que están aquí cercanas, como la de Oquillas, también la del Cristo de Reveche, que es lo que se llama el románico que sigue el Valle del Esgueva, el recorrido del río Esgueva. Tiene sus propias particularidades, un poco, pues también sigue el estilo del románico de Silos, tiene mucha influencia. De las dos iglesias, la más antigua tiene la cabecera cuadrada, y la más moderna, diríamos, tiene el ábside semicircular, que es donde están los canecillos más interesantes. El interior de la iglesia es bastante más pobre, aunque también pues, tiene su pequeña bóveda de cañón en el ábside, con su ajedrezado, y tiene también pues, un par de capiteles en lo que es el arco triunfal. La espadaña es un añadido a la torre románica. El románico de esta iglesia es del siglo XII principalmente. La espadaña es del siglo XVIII, como la portada actual, que además está duplicada, y otra portada que está cegada del mismo tiempo. El pueblo de Santibáñez de Esgueva se encuentra situado en un alto escarpe coronado de abruptos peñascos en su cara sur y protegido del aire del norte por el Alto Santiago. La elevada altura sería el lugar idóneo para el establecimiento de un símbolo de autoridad y justicia, como es este rollo jurisdiccional. Sobre un podio octogonal de 5 escalones se levantan 8 columnitas que forman un poderoso pilar fasciculado. La cúspide se compone de modillones coronados de 4 pináculos góticos que envuelven a otro mayor en el centro soportando una cruz.
La iglesia, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, es del siglo XVI, de estilo gótico tardío, y merece la pena verlo por su interior. La ermita de San Salvador es una de las referencias más interesantes del románico del Esgueva. Su tosca portada, sobre un saliente meridional, parece enamorada del Esgueva al que mira complacida desde la media ladera. Está articulada con 3 arquivoltas de medio punto y columnas con capiteles decorativos. En uno de ellos se representa un águila cazando una serpiente y en otra 2 arpías. Su ábside semicircular está decorada con arquillos lombardos, que en número de 2 en 2 sustituyen a los canes y descansan en columnitas de manera alterna. Una ventana perfora el lado meridional del presbiterio. La ornamentación la componen 2 columnitas con sus capiteles respectivos y un bajo relieve esculpido en forma semicircular en la parte superior. El capitel derecho se decora con sencillos motivos vegetales y el izquierdo aparece figurado con una esplendorosa sirena de doble cola. A escasos metros de la ermita, en la falda de la ladera, se encuentra una fuente arqueada enlosada en su interior, del mismo periodo que esta. Nos encontramos en la iglesia de San Martín de Tours, en la localidad de Cabañes de Esgueva, y vamos a tratar de definir un poco cómo es. La construcción principal es el románico, que es la nave central. Entonces, la parte interna es un románico ya más bien tardío, con unos capiteles y unos contrafuertes también exteriores. La fachada sí es de románico, del puro. Y además hay que destacar que en su parte derecha tiene un témpano que parece ser un león atendido por una persona, no sabemos lo que le estaba haciendo, tiene cogida la pata, pero lo que sí que sabemos es que tiene las mismas dimensiones que el témpano del arco de la fachada, como si hubiera, no sé, tenido la intención de situarlo ahí y después se harían otra idea. El resto del templo parece que es una ampliación, pero ya en gótico. El gótico ya se cree que sería sobre el siglo XV o así. Hay una constancia aquí en piedra que dice que hay alguien enterrado el 27 de noviembre de 1591. La iglesia de la Asunción de Pinillos de Esgueva es una de las joyas del Valle Esgueva, edificada a mitad del siglo XII. Dos grandes capiteles albergan una curiosa fauna de figuras: centauros con saeta, sirenas de doble cola, soldados enigmáticos, fuerza y tentación, brutalidad e invitación a la lujuria. Constituye una bella manifestación del románico rural, nave única y armoniosa fábrica. Su ábside, con arquillos lombardos muy raros en Castilla, toma luces del alba. En la portada, con tejaroz y capiteles historiados y arquivoltas geométricamente decorada. En los capiteles, una serpiente se extiende como símbolo del mal, mientras 2 leones custodian el árbol de la vida. Interior con arcos fajones y bóveda de cañón, que sobrecoge por su perfección arquitectónica y armonía estética, esbeltez y equilibrio de las piedras desnudas.
Pues esta iglesia es una iglesia románica del románico de Esgueva y podíamos datarla en el siglo XII. Pero a mí me gusta más decir que es del siglo XXI, porque como toda la arquitectura viva ha ido evolucionando a lo largo de los siglos y tenemos aquí desde el siglo XI hasta el siglo XXI cosas que podemos ver. La iglesia evidentemente que se comenzó a construir en el siglo XII está clarísimo, el ábside es claramente del siglo XII y después como has visto en las imágenes de la techumbre, pues prácticamente va pasando de una bóveda de medio cañón típica de eso y hasta unas bóvedas de crucería que son ya efectivamente bastante posteriores. O sea que ha habido una evolución y que, como hemos comentado, pues se puede ver mejor en las imágenes. Desde la Santa Marina, que es del siglo XII clarísimamente, Santa Marinilla del siglo XIII, San Juan Bautista, que es del siglo XIV, el retablo de San Gregorio, que es del siglo XV, el retablo de San Pedro, que es del siglo XVI, y después la imagen de la patrona y la del patrón, que son del XVII, pues tenemos ahí toda una historia comprimida de cómo ha ido evolucionando el arte en la parroquia. A mí la imagen que más me gusta, o sea, como talla, como estilo y como artísticamente, es la de la Virgen del Rosario, que es del siglo XVI, y es la que presenta una talla más fina, una expresión más humana y tiene un rostro precioso. Una de las características que ha hecho también evolucionar más que artísticamente, digamos arquitectónicamente y urbanísticamente esta iglesia, que está totalmente integrada en el pueblo, ha sido, por ejemplo, el edificio que tienes ahí a tu espalda, es la Cilla, que era un almacén típico de las abadías y está construido de época. Este almacén, efectivamente, con la desamortización pasó a manos privadas y se utilizó como lagar. Para ello tuvieron que romper diríamos, la muralla o la valla que suele separar a todas las iglesias románicas de esta zona, y se abrió una entrada para carros que actualmente viene muy bien para gente con escasa movilidad, que ya somos muchos en este pueblo. Nos encontramos en la iglesia de San Mamés de Villatuelda, un templo construido en el siglo XIII a partir de otro anterior románico del siglo X. A partir de ahí se amplió la iglesia y dio como resultado este templo, que es ya un románico de transición, con las bóvedas, el abovedado gótico, con unas bóvedas de crucería perfectas y muy logradas. La pila bautismal que tenemos a la entrada de la iglesia es románica y se aparece sin decoración ninguna, pero sus dimensiones y su hechura es románica pura. El púlpito es de yesería mudéjar. En el siglo XV, con el Concilio de Trento, la Contrarreforma exigió que se explicaran las Escrituras y entonces se construyó este púlpito. Este púlpito tiene una cosa curiosa, aparte de la yesería mudéjar, que se entra a través de un túnel horadado en el pilar. Es curioso porque se les podía haber caído del edificio, pero sin ser arquitectos lograron que el púlpito quedara perfectamente en su sitio y se empleara durante los siglos hasta el día de hoy sin que se cayera la iglesia. Tenemos una capilla a la derecha del altar, que es a partir de esa capilla donde
donde se inició la nueva construcción de la iglesia. Esa también es románica, con su bóveda de horno, y después ya se inició la construcción de lo que es el románico de transición, con el ábside poligonal, ya no semicircular sino poligonal, y la ventana central ya con sus columnas estilizadas, ya más altas, porque en las románicas eran una ventanita pequeña, casi una espillera, y en este caso ya se estiliza, crece la ventana, es más alta, con sus columnas perfectamente adornadas, que nos recuerdan el románico. La iglesia tiene 4 retablos. El primero es gótico hispano flamenco, recoge la vida del santo y escenas evangélicas. Después hay otro retablo que es barroco, que tiene la Virgen de las Angustias, patrona del pueblo, en la hornacina central. Después tenemos la Virgen del Rosario en un retablo renacentista, y después San Isidro ya en un retablo neoclásico, ya de traza más moderna. El Calvario, que ahora está en donde ocupaba el retablo, en el ábside, tiene 2 imágenes, San Juan y la Virgen, que son románicas tardías, muy interesantes ya, y el Cristo ya es gótico. Nos encontramos en la iglesia de San Martín Obispo de Torresandino. Es un templo románico construido en el siglo XII con motivo de la repoblación que se originó por los condes de Castilla en el Valle del Duero y por ende en el Valle del Esgueva. Los inicios de su construcción se centran en la utilización de las piedras sacadas del castillo y de la torre de Don Sendino, fundador de la villa, en el año 988. Para su construcción comenzaron por una torre o posiblemente una espadaña, siguiendo en la nave principal con las trazas románicas y con un ábside semicircular. El templo actual es de un estilo ecléctico que contiene varias artes constructivas, pero nos vamos a centrar principalmente en la parte románica. Pasando al interior de la iglesia, nos topamos con el antiguo transepto o crucero, de origen también románico tardío, que está sujeto en 4 grupos de columnas con sus correspondientes capiteles que soportan los arcos torales, también semiapuntados, y terminan en bóveda sespartita con sus nervios correspondientes. Si visitas la iglesia de San Martín Obispo, se pueden ver importantes restos de estilo románico. Realmente es de un románico tardío. Aparte de restos en la torre, también tenemos una portada de arco apuntado con influencias cistercienses que consta de 7 arquivoltas ricamente decoradas con dientes de sierra, puntas de diamante, etc. Amén de capiteles que parten de sus columnillas y soportan las arquivoltas. El altar mayor alberga el retablo principal de la iglesia, que está dedicado al patrón de la villa, San Martín Obispo, con una imagen también de la Asunción y rematado por un calvario. El interior de la iglesia de San Martín alberga 2 tallas de vírgenes traídas del abandonado convento de Los Valles, aquí en Torresandino. Por una parte está la Virgen del Carmen, que se acogió en Torresandino en el siglo XIX como patrona del pueblo, y la otra talla es una talla románica de la Virgen de los Valles, que era la titular del convento de los Carmelitas Descalzos antes mencionado. Es importante destacar también la capilla del Cristo. Es una capilla gótica adosada a la parte románica del transepto, que alberga un Cristo románico también de bella factura, descendiendo de la cruz.
Estamos en este momento en la iglesia de Villovela de Esgueva, cuyo patrón es San Miguel, que está en el retablo mayor y que pertenece a la nave central de estilo gótico. Esta iglesia se compone de dos partes, parte gótica y parte románica, que es en la que verdaderamente nos vamos a enfocar en este vídeo. La parte románica consta de ábside, bóveda de cañón y arco triunfal, sobre los cuales van diferentes capiteles con diferentes formas que iremos viendo poco a poco. En los capiteles podemos encontrar distintas formas, formas vegetales, formas de grifos y formas animales. En una parte veremos a un toro o una representación de un toro que podía significar la entrada a la parte románica, porque se considera que un toro es el cancerbero, como el portero de una zona románica. La parte románica queda a la izquierda de la nave gótica. Gracias a Dios, no como en otros casos, que la nave gótica adquiere las piedras de la parte románica. En este caso, por las causas que sea, se mantuvieron las piedras de la parte románica conservando esta joya. La parte románica pertenece al inicio de esta iglesia, de la construcción de esta iglesia, y nos data del siglo XII aproximadamente. Dentro de esta iglesia de estilo gótico nos vamos a encontrar el altar mayor de estilo barroco y a los pies un precioso doble coro de nogal aproximadamente del siglo XVI-XVII, tallado de forma magistral y que animo a que toda la gente venga a visitarlo y a verlo. En Tórtoles de Esgueva tenemos un rico patrimonio histórico, artístico y cultural. Si venimos a visitarlo no tenemos que perder de vista el monasterio Santa María la Real, una joya del románico que también mezcla el gótico, la iglesia catedralicia de San Esteban Protomártir, donde antiguamente se asentó una iglesia románica, de la cual solo queda la pila bautismal y dos capiteles. También hay que visitar sus dos molinos medievales, el embalse de regadío, el puente romano, el monumento al labrador y al pastor, sus dos ermitas, la de San Isidro y la de San Cebrián. Esta última tiene base románica. También podemos visitar casas solariegas y palacios donde se alojaron reyes y reinas como Juana I de Castilla o su padre, don Fernando el Católico, que se encuentran encajados en sus calles que antaño flanqueaban puertas de acceso y murallas y hoy dan nombres evocadores a las calles de la villa. Nos encontramos en el interior del monasterio Santa María la Real. Estuvo habitado durante 800 años por una pequeña comunidad de monjas benedictinas de clausura, que en el año 1977 dejan el convento semi-abandonado y se van a Aranda. Este convento empezó a construirse en el año 1152, que estos terrenos pertenecían a la familia Armíndez. Dentro del monasterio cabe destacar la iglesia, la capilla de los fundadores, que es una joya del románico, y a mis espaldas que tengo la sala capitular, que fue utilizado por las monjas como cementerio. Tiene una sucesión de 5 arcos apuntados, descansados sobre capiteles decorados con motivos vegetales. En medio una arcada mayor que sirve como puerta de acceso. And in this circle of time and memory, a calendar of traditions spills out through seasons and villages. The greeting of spring, with the singing of the ballads of March, the time-honored challenge of the maypole raising, pilgrimages and festivities for the celebration and concord of neighboring villages. The combination of gastronomy, communal fiesta, and ancestral ritual in the slaughter of the pig. Soy un apasionado de las marzas y
estoy investigando acerca de ellas todo lo que puedo. Disfruto mucho investigando, trabajando sobre las letras y la música de las marzas. De todo lo que yo he podido encontrar, lo que más me ha sorprendido ha sido la diferencia que hay de marzas entre las de unos pueblos y las de otros, siendo pueblos que están a 5, 6 u 8 kilómetros. Me gustaría que el éxodo rural que hubo en los años 70 y 80 se invirtiera, que ahora fuera el éxodo rural de la ciudad a los pueblos. Simplemente añadir que los pueblos les mantenemos vivos la gente que luchamos por ellos y que sepáis que las tradiciones mantienen vivas los pueblos. Si lo hizo por la pluma, pluma le daría yo, pluma le daría yo. Unos con gallinas, otros con gallos capones, otros con gallos capones. Que no defienda y nos favorezca el alma, y nos favorezca el alma. Dale mayo entra junio, con las hoces en el puño, con las hoces en el puño. La tradición de las marzas significaba, en otro tiempo, era una fiesta para dar la bienvenida al nuevo año, porque creemos que en su origen, aunque no está probado, no está constatado, pues tiene un origen en el tiempo de los romanos, cuando empezaba el año precisamente en marzo. Entonces los cantos de las marzas era una tradición en la que en la noche del último día de febrero al 1 de marzo se salía a la calle a cantar unas canciones que hacían referencia pues, a los ciclos, a lo que eran los ciclos anuales de la agricultura, principalmente porque estamos en sociedades agrícolas. Las tradiciones se van acostumbrando a lo que requieren los tiempos, porque en definitiva es una forma de que los pueblos se mantengan vivos. No debemos pensar solo en las fiestas del verano, cuando los pueblos se nos llenan en agosto con todos los veraneantes que tienen y no tenemos días suficientes para esas fiestas, sino que debemos pensar que en el invierno, en el otoño, los pueblos también tienen que seguir teniendo vida. Entonces, recuperar estas tradiciones, seguir con estas tradiciones que sacaban a la calle a nuestros antepasados, es un muy buen modo de mantener vivos y de que la gente pues encuentre esos alicientes de vivir en el pueblo. Cuando las cebadas granan, los trigos andan en flores, los trigos andan en flores. Para cantar las marzas, licencia tenemos, si las cantaremos o las dejaremos, lindas marzas que cantan aquí, siempre durase, pan y vino no faltase, pan y vino no faltase. Cristo de mi cuidado, metido en tantas prisiones, metido en tantas prisiones. Que canta, si para siempre durará pan y vino, no faltará pan y vino, no faltará. Trae agosto, entra septiembre, oh qué lindo mes es este, oh qué lindo mes.
El domingo por la tarde a la raya de Babón, a la raya de Babón. Bueno, pues el mayo, o sea, lo que es la Pinada de Mayo, que es el 30 de abril por la noche, a eso de las 12:30, 12, es una tradición del pueblo que lleva haciéndose siglos y siglos. Hemos estado ahora los quintos a por él esta tarde, a eso de las 4:30, hemos ido a localizarle, le hemos encontrado. Es un proceso laborioso, principalmente por la maña que hace falta para tirarle y luego para seleccionar el más apto, debido a que no todos tienen una base cilíndrica, porque luego si no es cilíndrica la base, a medida que se va a ir pinando, este se va a ir torciendo. Y luego también tiene principalmente que ser recto y alto, por tradición más que nada y también para estética del pueblo. A mí me ha parecido espectacular, a ver, tengo 18 años ahora, lo llevo viviendo desde que tengo uso de razón prácticamente y para mí cada día que se celebra esto no lo puedo explicar con palabras porque es profundo, pero ya está. And the wine, which waters the fields and tables, aging in the barrels and casks of the wine cellars dug into the bowels of the earth. The dialogue of the past and present gathers force in the hands of the artisans resident in the region. In their efforts, the fusion of yesterday and today takes on life, giving form to metal sculptures and other forged artistic works, capable of synthesizing the best of both eras. Yo soy nieto de un carretero. Mi padre luego era carretero y yo tuve que hacer una transformación de la carpintería o carretería a la herrería o metalistería. En este taller pues, se hace esculturas, restauración, forja artística, todo lo que se dedique al hierro, a la forja, eso es lo que más o menos se hace. Pues esta pieza, pues no sé por qué, un día me fijé en la fachada de la catedral y digo, ¿y por qué yo no hago una escultura de la fachada de la catedral, de la plaza de Santa María? Y se me metió en la cabeza y inicié un año, otro año, y hasta que poco a poco, horas y horas, pues lo conseguí hacer.
Bueno, es que vivir en Torresandino, yo además, como nací aquí, me crié aquí, bueno, también estuve estudiando en Burgos y ya conocía Burgos y artes y oficios, y luego vine aquí a trabajar. Entonces, luego me fui a Burgos y aquello sí que era trabajo, tampoco era una ciudad muy agobiante, pero el pueblo es, yo qué sé, un lujo. Aquí vivo como un rey yo, disfruto con mis hierros, no sé, con mis antigüedades, con mi restauración, tengo muchísimo tiempo libre, me jubilé y me vine aquí a disfrutar y a vivir. Estamos en la fragua de Honorio González, mi padre. La fundó allá por los años 70. Mi abuelo Salvio ya tuvo otra fragua en otra parte del pueblo y cuando se independizó mi padre, pues vinimos aquí. Esta es la fragua que nosotros intentamos mantener y continuar para que no se pierda lo genuino, lo autóctono, lo verdaderamente válido de los pueblos. Antiguamente la fragua era una especie de centro social donde se juntaban todos los labradores. Aquí venían fundamentalmente a arreglar los arados, cuando la vertedera, cuando el braván, cuando la camba se estropeaba, pues mi padre estaba aquí para arreglarlo y poder continuar con el oficio de labrador. Me podréis decir, ¿y para qué una fragua en el siglo XXI? Pues yo diría que un poco como el latín. A través del latín podemos llegar a entender el castellano. A través de una fragua, a través del arte, del saber hacer de una fragua, podemos recuperar lo que fueron los antiguos y recuperarlo en forma de arte. Yo diría que la forja hoy en día tiene un gran porvenir en términos de hacer cosas artísticas, cosas decorativas, cosas que quizás no haya ni arados, ni yuntas, ni gente que vaya al campo, pero sí hay gente que contempla un buen objeto de culto, un buen llamador o un buen candelabro. Se puede hacer de todo. Verjas, se puede hacer tiradores, se pueden hacer llamadores, se pueden hacer morillos, se puede hacer con el hierro todo lo que permita la imaginación de uno. On occasion, some of the local people decide to devote the year time to voluntarily guiding those who visit the heritage of the Esgueva. Bueno, estamos en Fuentevallerno, en la fuente de Fuentevallerno, que pertenece a la ermita de la Virgen de Valdepinillos, en la cual se hace una romería una vez al año y se viene todo el pueblo a almorzar aquí en la pradera, en familia. Después se vuelve al pueblo y por la tarde se hace la procesión, sacando a la Virgen en procesión. El inicio de esto de apadrinar una fuente fue con el motivo de que no se perdieran las fuentes de Babón, que tiene muchísimas, como mínimo 30, pero las más cercas queríamos que no se perdieran. Ahora actualmente estamos en la de Fuentevallerno, que es una fuente que todo el mundo la queremos mucho. Venimos a buscar agua y es muy buena el agua. Es una de las que no se ha secado, pienso que en la vida. Esta fuente pertenece al término municipal de Babón d'Esgueva. Todas las que se han apadrinado, que son muchas, todas pertenecen al término municipal de Babón d'Esgueva.
y estando dando vueltas me acordaba mucho de pequeña, de las fuentes que iba con mi padre a segar y a mojar los vencejos para hacer los haces. Entonces hice una recopilación de las fuentes y pensé, sería una buena idea que cada uno cuidara una fuente y al menos la mantuviera limpia. Eso fue el motivo del apadrinar la fuente, para que no se pierdan, porque si no se pierden. Nos encontramos en una bodega que tendrá más de 2 siglos y era un lugar en el cual se hacía vino, se dejaba en cubas de 40-50 cántaras y se hacían meriendas y comidas de familiares y amigos. Mi padre fue el último heredero que lo tuvo y seguramente que lo heredaría de más anteriores, y lo que hacemos es nosotros conservar esto como patrimonio de una herencia que con el tiempo esperemos no se pierda. Aquí tenemos una muestra de los recipientes que había antes de que no existían las botellas de vino actuales, para poder manejar el vino en el campo o en casa o almacenarlo. Tenemos desde la media cántara, que era una medida para poder saber lo que teníamos, el garrafón de 16 litros, el garrafón de una cuartilla que eran 4 litros, el garrafón también de 16 litros con su funda de esparto, que era un material natural, que era para amortiguar los golpes y que no podía romperse nunca. Y luego el jarro, que era por ejemplo es de litro o de 3/4, por ahí anda, que solían ser más grandes porque antes la gente bebía más vino que ahora bebemos 2 o 3, y antes lo bebían entre media docena de personas. El porroncillo, que este es de 3/4, una botella de 3/4, y la bota de vino, que también es de una medida de 3/4. Son recipientes, como veis, que se conservan y aún se siguen haciendo porque es típico en la zona de la ribera y es bonito para todos. El uso de la bota era particularmente para ir al campo, porque era muy socorrida, la podías llevar en la alforja, la podías llevar cualquier lado, que no se iba a romper nunca, salvo que la pillaras con algo, evidentemente, pero nunca se estropeaba, siempre estaba protegida por la piel de temperaturas externas, como podía ser el calor. En época estival, cuando se iba a limpiar la viña, en el mes de junio, julio, a quitar los tallos y a estallar, pues era un lugar muy bueno dejarlo debajo de la cepa, que se mantenía fresca, tapada con un jerseycillo o la forja mismamente, para que cuando echaras el trago de tener sed, pues realmente te sentara bien porque estaba fresca aún. El porrón se usaba más para mesas en casa y para la bodega, porque es una dosis pequeña y no te va a sentar mal nunca, a no ser que te llevas un porrón tú solo, claro. Pero lo normal es echar un traguete y saborear el vino, que es lo que hay que hacer, no beberlo como si fuera agua. El jarro era ya un transporte de vino, era para bajar también a casa. Antiguamente no había botellas porque se tiraba de la canilla directamente del cubillo y se bajaba el jarro de vino para casa. En una familia que era grande, evidentemente el jarro de litro o 3/4 era pequeño, llevaban jarro de 1,5 litros, incluso más, porque se bebía bastante, y el hecho de que fuera de barro mantenía muy bien la temperatura, y si bajabas, yo qué sé, en verano con 30 grados no se iba a calentar el vino tan fácilmente que si bajabas una botella de vidrio u otro recipiente. Los garrafones ya, tanto de una medida como de la otra, se usaban sobre todo para almacenar el vino. Cuando no te cabía en el cubillo, tenías que almacenarlo para hacer un trasiego o tal, te venía de maravilla porque se conservaba bien, tapándolo siempre hasta arriba. Es importante que no tenga aire porque el aire al vino no le beneficia en absoluto. Y la media cántara es un recipiente para envasar y para sobre todo medir las cantidades que querías, si ibas a vender vino o ibas a calcular la cavidad de un cubillo. But this Burgos Shire does not live solely from water and stone. Sheltered by the poplars along the river and the vegetation of its banks, blue tits, great tits, and sparrowhawks cross the skies of the region, along with common kestrels and hoopoes. At the Hadazon, you may observe the world's second heaviest bird capable of flight. The great bustard, a protected species, which etches its grave profile against the light of the barrens.
grebes and gray herons appear in the waters of the Tortolis Reservoir, along with mallards, while the valley hosts an ample gamut of birdlife, represented by blade kites, buzzards, and booted eagles. It is life unfolding on the ground and in the air, in the villages and their environs. At their epicenter, traditional and new inhabitants experience a coexistence which possesses the best of both worlds: abounding nature and the access to work provided by new systems of communication. The slow rhythm of rural life and the speed of the electronic realm. This is how a new social fabric seems to be shaping its residents' jobs and days. On the shared agenda, sporting events and festivals, cultural and gastronomic activities, the music which unites us. Yo soy él. Vengo de un oficio de titanes que descubrió camino. Vengo de la sal de los abrazos. Traigo en mi morral. Y recordar también que esta prueba pertenece al conjunto románico del Esgueva, donde se están haciendo varias actividades en dinamizar los pueblos, porque realmente bien lo merecen.
Estamos en la segunda BTT organizada por la Asociación Torresandino Vive. En esta segunda edición han participado 180 corredores en dos rutas, la larga de 54 kilómetros y la corta de 40. Esto ha sido posible gracias a la Diputación Provincial de Burgos, al Ayuntamiento de Torresandino y a los más de 120 voluntarios que han participado desinteresadamente. Estamos en Villatuelda realizando la primera marcha contra el cáncer en colaboración con el pueblo de Terradillos. Ha empezado a las 11 de la noche con salida en Terradillos, viniendo por el campo. Aquí en Villatuelda tenemos la meta volante y luego a continuación otra vez la meta en Terradillos. Es una campaña colaborativa con la Asociación contra el Cáncer Española para poder ayudar a la mayor gente posible. Quiero dar las gracias a los patrocinadores, a los colaboradores y a la gente que permite que esta marcha pueda hacerse, muy especialmente a los ayuntamientos de Terradillos y de Villatuelda. Muchísimas gracias. Este es el típico manojo que se hace en el Valle Esgueva, en concreto en Terradillos de Esgueva. Se cogen el sarmiento de vid, se cogen todos los principios del palo en un lado y se van trenzando y acaban en punta. Esta es la gavilla que se hace más típica de la ribera, de los pueblos de la ribera, de Sotillo, Gumiel. Se compone de 3 brazados, que un brazado es lo que una persona podía coger sarmentando. Y esta es la típica, ahora con la modernidad, y es una gavilla empacada pues por una máquina. Estamos ubicados ahora mismo en la padilla del Tío Genaro. Esta es una de tantas padillas como había en el pueblo. Cada padilla tenía un nombre, el nombre del dueño o el apodo. Había una padilla en cada barrio que, aunque tuvieran dueño propio, eran comunales, porque todo el mundo venía a cocer a esas padillas y se hacía una vez a la semana. Y aquí venían las señoras y se pasaban la mañana haciendo el pan. Y el pan le duraba pues una semana, porque el pan artesano, como no tiene fermentos químicos, pues mucho más natural y la duración es más larga. Entonces a la semana normalmente se venía a cocer. Lo más importante del cocedero, que ahí es donde reside un ápice de humanidad, de compartir en los pueblos, y sobre todo en los pueblos muy pequeños, y que para salir del pueblo teníamos que cruzar un páramo, subir y bajar.
todo se reciclaba y todo tenía su uso y sobre todo había una hermandad. Y la hermandad era muy importante. Y lo más importante es que ninguna señora viniera a cocer y no tuviera masa. Había que dejar la masa madre, nunca agotabas la masa madre. La masa madre se guardaba en un recipiente de barro, se tapaba con un trapo y jamás se perdía el fermento. Cuando ibas haciendo tu pan y sacando tu masa madre para tus masas y tus levados, tenías que dejar la misma cantidad que habías sacado, metías la harina virgen y ya se hacía otra vez el fermento. Y eso era el alma del cocedero, eso era la hermandad, ayudar a tu vecina y que nunca se perdiera. Cuando se te acababa el pan, porque claro, a la semana, no todas las semanas son iguales y hay semanas que por lo que sea has hecho más gasto de pan. Se pedía un pan a la vecina y era, tengo que pedir un pan prestado. Había gente que tenía que pedir por sus circunstancias económicas muchas semanas pan prestado, pero siempre tenías una vecina de confianza, una señora de paz, de bien, que siempre te dejaba el pan. Y cuando alguien estaba de mal humor, siempre me decía mi madre, como para pedirle un pan prestado, porque siempre estaba muy enfadada, porque el pan prestado era de vuelta, no pasaba nada, tú cuando cocías devolvías el pan. Y así es como se mantenían las comunidades pequeñas y la vida del pueblo era así. Esta lleva 1 kilo de huevos, un poco menos de 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina, 1 litro de aceite, la ralladura de una naranja, la ralladura de un limón, el zumo de una naranja y el zumo de un limón. No lleva nada más. Estamos realizando las paellas que hacemos tradicionalmente por la Virgen, que suele ser lo más cercano, el domingo más cercano. Algún año se ha hecho el Día de la Virgen y puede venir a participar en su preparación, elaboración, porque lleva su procedimiento desde el día anterior preparando un caldo de calidad con un buen pescado, todo tipo, mezcla de rape con salmón, con congrio, pelando gambas, preparando los chipirones, anillas de calamar y dejándolo todo, friendo las alitas para tenerlas hoy para echar en la paella y que sea más rápida su preparación. Y la clave está en que puede venir todo el mundo a ayudar. Esta paella popular se lleva realizando más de 20 años y bueno, en el pasado se podía hacer al aire libre, ahora con el tema de riesgo alto de incendios, pues lo tenemos que realizar en un local. Pero antes se hacía en el sitio donde se iba a comer, que es a la orilla del río Esgueva, cerca del puente y de nuestra calzada romana.
Aunque suene extravagante, mi padre mi garito dio para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante. Bien. Está para que pareciera que está San Isidro Labrador, labores, que cuides de nuestros campos, pues somos agricultores.
2 años comenzamos a hacer los banderines para que el año pasado ya ponerlos por el pueblo y hacer la decoración. Otros años poníamos banderines de papel y decidimos hacer banderines de ganchillo para unir 2 generaciones y reciclar pues, antiguos jerseys que ya no se usaban, pues toda esa lana se ha usado para hacer 350 banderines que se han puesto en el pueblo el año pasado y este año. Además se ha hecho 3 escudos, el escudo de Babón, el escudo de la Diputación y el escudo de la Junta. Y este año en el segundo reto en Ganchillate se han hecho flores y mariposas con el que se ha decorado también la plaza del pueblo. Y este año además se ha hecho un concurso de decoración de fachadas en la que la gente ha decorado su fachada pues todo de ganchillo, tenía que ser el 80% hecho de ganchillo. Lo que se ha pretendido haciendo este ganchillo, haciendo esta decoración es unir 2 generaciones y los mayores enseñaban a los jóvenes o a los menos jóvenes a hacer ganchillo y entre todos hemos hecho los banderines. Muchísimas gracias, claro que sí. Pues he venido aquí desde que tenía, de siempre, 4 o 6 años, hasta 86 que tengo. Pues se celebra para mí un día de hermandad y un día de unión aquí entre los vecinos del pueblo. Y no sé qué decirte más, pues que me gusta, la verdad. Y mientras pueda, a pesar de mis años, seguiré viniendo. De la ermita no sé mucho. Sé que es del siglo XII, que tiene varios estilos, gótico, románico, que en 1527 había 3 ermitaños. Vivían de la miel, que tenían ahí en Puentimiel, unas colmenas, y vivían de las ovejas.
las 3, no hay quien de más de 50 euros por el brazo izquierdo de adelante. ¡Viva la Virgen de la Blanca! ¡Viva! ¿Hay quien de más de 200 euros por meter a la Virgen de la Blanca en su trono? También de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Venimos a rendirle este homenaje en esta ermita con este título de Valdepinillos. Valdepinillos, que significa valle, no sé, pues de este entorno, de Pineda, Pinilla. Estamos en la ermita de Valdepinillos, que cada año se hace la romería, a la cual tenemos mucha devoción. Pues la romería siempre se ha bailado, pero la recuerdo que solo bailaban los jóvenes, los chicos. Y ahora baila todo el mundo. A mí me gustaba más entonces porque era más ordenada. Cuando estudié lo poco que puse en un libro, Virgen de Valdepinillos, haz que me aprueben en esta asignatura. Y me aprobaron, así que la Virgen a mí me ayuda. Por lo menos la tengo mucha fe y mucho cariño. Hace unos años plantamos unos almendros y enebros para generar una zona verde en el entorno de Valdepinillos y ahora queremos generar un proyecto de vecindad para que entre todos podamos mantener la zona verde en un estado saludable. La idea es cuidarlo entre todos de una forma sostenible y también con cierta gracia, ¿no? Cada uno se va a coger un árbol y lo va a tener que cuidar y ver como pues un poco de picardía entre los vecinos. Desde que yo tenía 2 años he venido siempre y aquí, vamos, veníamos de punta en blanco y las señoras mayores no podían ir a bailar porque a los hombres no les gustaban los maridos, pero resulta que en las fiestas podían bailar unas con otras y lo pasaban pipa. La Virgen de Valdepinillos es por la tarde siempre
suele ser a partir de las 6 aproximadamente, se va paseando por el campo y se llega justo hasta la meta, que es donde de Pineda y Babón. Antes de pasar el puente, el río San Juan, ahí se vuelve hacia atrás otra vez y se vuelve con la procesión otra vez hasta la ermita. Y se va bailando a la Virgen hacia atrás siempre. Y entre vez y cuando dicen Jota, paran la Virgen, la bajan hoy en día, bueno, la bajaban entonces hasta el suelo y entonces cogían y bailaban la Jota. O sea, y después otra vez al ratito, otra vez bailando y siempre hacia atrás. Aquí la gente, o sea, que ahora se pone una carpa, la gente come aquí y cuando se sale de misa se come un aperitivo. Se trae chorizo, tortilla, cosas así hechas y después se traen para beber. Antes traía el ayuntamiento, traía vino y les daba vino a todo el que lo quería y lo pasaban aquí fenomenal. Ponme un filtro Valencia,
So here ends our journey, traveler. An itinerary multiplied by a land bursting with landscape and heritage. Its towers on the horizon and crosses on its churches and paths, amid the past and present of temples and men. The watery course of the river is and is not the same as yesterday, today, and tomorrow. Like our memory, which continues its journey down through lanes and testimonies. Have you heard the stones speaking to you of our works and our days? Hand in hand we have traveled with them through this cartography of the Esgueva and drunk from its rich flow, which crosses over maps and centuries to summon us. It could say, I have traveled oceans of time to speak to you. But now let me rest, traveler. The way, as with life through the ages, is full of twists and turns. May history and its blessings make our paths cross again one. And time and water, which flow, pass, and dream by the banks of the Esgueva and its miracles. The Esgueva Valley, Romanesque and much more.